tenemos la probabilidad instantánea de sí cumplimiento. Estas dos probabilidades las vamos a incorporar en el problema de optimización del banco comercial. Es decir, se trata de que el banco comercial va a decidir cuáles son sus tasas de interés activas y cuál es su tasa de interés pasiva, considerando que hay una probabilidad de incumplimiento de los créditos que va a otorgar. De eso se trata el modelo. Y bueno, el problema de optimización estocástica para el banco comercial es este. El banco maximiza los beneficios esperados traídos a valor presente utilizando la tasa de descuento delta condicionado al conjunto de información disponible. Si recuerdan, en el cuadro anterior que presenté, decía que algunos modelos tienen como objetivo encontrar las cantidades óptimas de activos y pasivos, y otros modelos lo que buscan es encontrar las tasas de interés óptimas. En nuestro caso, nosotros vamos a buscar las tasas de interés óptimas y vamos a suponer que esta ecuación define la dinámica de los créditos y esta ecuación la dinámica de los depósitos. Es decir, tanto créditos como depósitos tienen comportamientos estocásticos. Esta es la restricción del banco comercial, y si se fijan, aquí tenemos unos signos positivos y unos negativos. Estos signos están en correspondencia con el balance bancario. Son positivos DL, que significaría el volumen de los créditos, R, que son las reservas bancarias, G, que es el volumen de bonos gubernamentales, y son negativos la cantidad de depósitos y el capital bancario. ¿Por qué son positivos? Pues porque le van a generar flujos positivos de ingresos al banco, y estos son negativos justamente porque representan egresos para el banco. La dinámica de los créditos está dada por esta ecuación. Esta mi representa el promedio de los flujos de créditos, y esta sigma, la volatilidad. DW son movimientos brownianos, y igualmente aquí esta parte de Z se refiere a un movimiento browniano, y esta es la dinámica que representa la trayectoria de los depósitos. Se supone también que los movimientos brownianos están de alguna manera correlacionados. Como es un problema de optimización estocástica, planteamos la ecuación Hamilton-Jacobi-Bellman, y si bien no voy a dar aquí los detalles de la formalización matemática, que están disponibles en el documento, todo el desarrollo para quien guste, lo interesante es que vamos a encontrar en el modelo estas tasas, la tasa activa óptima y la tasa pasiva óptima. La tasa activa óptima está representada por toda esta ecuación, que sin embargo ya es una ecuación, una solución cerrada. Y vamos a ver de qué depende. Depende de manera, que les puse los signos, de manera negativa de algunas variables y de manera positiva de otras. La tasa de otorgamiento de créditos depende de manera negativa de varias variables, como por ejemplo el volumen de los bonos gubernamentales. También depende de manera negativa del volumen de créditos otorgados, de las reservas, de la volatilidad de los créditos, los depósitos y de la tasa de interés de los depósitos. Pero depende también de manera positiva de la probabilidad de incumplimiento y de manera negativa de la probabilidad de sí cumplimiento. Y también tenemos la definición de la tasa pasiva óptima, RD, o sea, la tasa de interés que se paga por los depósitos, que aquí tenemos la mayoría con signo positivo y solamente con signo negativo el volumen de los depósitos. Es interesante que observemos en estos resultados que se dice que hay una independencia entre los depósitos y los pasivos, y entre las tasas de depósitos y las tasas de pasivos. Esto es así porque en esta ecuación observamos que la tasa pasiva óptima, RD, no depende de la cantidad de créditos, del volumen de créditos, y de la misma manera RL no depende de la cantidad de depósitos. Esto es interesante porque entonces nos permite extender el modelo más allá de lo que el marco teórico ortodoxo señala, donde, como les dije un momento, la cantidad de créditos, las tasas de crédito dependen casi exclusivamente de la cantidad de depósitos y de las tasas de depósitos que se tienen. Una vez que tenemos estas dos ecuaciones que son centrales como resultado, esta de la tasa pasiva óptima y la tasa de créditos óptima, hacemos un ejercicio de simulación Monte Carlo para modelar
este financiamiento por parte de los créditos y modelar los depósitos que la banca comercial otorga. Y aquí lo interesante es que esta simulación Monte Carlo podemos hacerla considerando la evidencia empírica real para el caso mexicano. Tomamos, a partir de datos del Banco de México, el volumen de depósitos y el volumen de créditos, y por supuesto que calculamos las variaciones a partir de los valores constantes. Se sigue para el procedimiento de la simulación Monte Carlo el modelar primero las variables que pueden ser de distribución uniforme y después, a través del método Box-Muller, convertirlas a variables normales, y entonces finalmente utilizamos algunos parámetros para esta simulación que podemos hacer a partir de la discretización de estas ecuaciones. Y estos datos los encontramos, como les decía, para las variables de la economía mexicana. No les dije las fechas, estamos trabajando desde, me parece, del año 2002 hasta el año 2010. Encontramos, por ejemplo, que esta sigma L representa la variabilidad en la variación de los créditos, porque no estamos considerando los volúmenes, sino la variación en el volumen de crédito. Esta A alfa 0 representaría el promedio en la variación de esos créditos. Y en el caso de los pasivos, de la misma forma, sigma D es la variabilidad en la variación de los pasivos, y beta 0 es el promedio de la variación de los pasivos. Y entonces arribamos a este tipo de simulación Monte Carlo de los créditos bancarios. Aquí el resultado ya no lo escribí, pero estamos para calcular, esto es la representación gráfica, pero para calcular la parte matemática, lo que se hace es pues tomar el promedio de todas las observaciones que tenemos en algún periodo. Por ejemplo, a los 5 días, ¿cuál es el promedio de todas las observaciones? Y ese va a ser el resultado de la simulación Monte Carlo. Evidentemente, tanto en este ejercicio como en todos los que se realizan bajo este esquema, a medida que aumentan los periodos de análisis, pues tenemos mayor variabilidad en los resultados. Conforme los periodos de análisis son más cercanos, la variabilidad o la confiabilidad, también podemos decir, de nuestro resultado es más certera. Aquí, esto dice meses, también podemos pensar, son periodos, porque la T que estaba en la definición de las variables es 0.01. Podemos pensar que son días, por ejemplo, y entonces podemos tener una aproximación de cuánto va a ser la variación en ya sea las tasas de interés activas o pasivas, o bien en la variación de los montos o flujos de créditos y depósitos que se hagan. También es conveniente revisar aquí que si queremos hacer un contraste del modelo de simulación Monte Carlo con lo que efectivamente se observa en la realidad, podemos encontrar los errores de estimación. Entonces hay ecuaciones específicas que nos dicen, a ver, ¿cuál es el promedio que se está obteniendo con la simulación Monte Carlo? Y comparar ese resultado con el dato observado. Entonces también las ecuaciones para encontrar los errores de simulación son muy sencillas, y se podría hacer para los diferentes casos. Pero el modelo sí nos permite encontrar que para los primeros días, pues sí, no se observan resultados muy distorsionados, sino que sí están cercanos a lo que en la realidad estamos observando. Y finalmente, como conclusiones, con este modelo específico queremos resaltar que es posible determinar una solución analítica cerrada para las tasas activas y pasivas óptimas en contextos de incertidumbre. Que la simulación Monte Carlo permite una adecuada aproximación al comportamiento estocástico de los activos y pasivos bancarios, y que la incorporación de condiciones estocásticas en las decisiones de los agentes económicos permite la calibración a partir de datos reales. Además de esta propuesta, de este modelo que les presento aquí, que es muy sencillo, podemos nosotros incorporar otras variables que sean un poco más realistas y que nos permitan la conjunción, ya sea de los criterios de política monetaria o a lo mejor la conjunción entre lo que hacen los diferentes agentes en cuanto a las estrategias de competencia. Por ejemplo, tener algún modelo donde varios bancos comerciales se agrupen y actúen en conjunto para definir ciertos rangos de las tasas de interés activas y pasivas. O bien, por ejemplo, podemos ver cómo la política monetaria que se ejerce a través del control de la tasa de interés tiene alguna influencia para decidir a su vez las tasas de interés activas y pasivas que cobran los bancos comerciales o que pagan los bancos comerciales.
Entonces, esto es simplemente un ejemplo de lo que en términos de la banca comercial se puede hacer para extender los modelos básicos deterministas a otros escenarios que ya involucren el riesgo y la incertidumbre. Eso sería todo. Muchas gracias. Yo creo que vamos a dar un espacio para preguntas. Sí. Bueno, muchas gracias a la doctora Abigail Rodríguez Nava. Y ahora le vamos a hacer entrega de un reconocimiento de la escuela. Bueno, y les recuerdo que mañana se entregan las constancias, entonces si están aquí, pues tendrán su constancia, porque es el único día que se van a entregar. Entonces ahorita vamos a tener un espacio para un par de preguntas, porque por el día de hoy dejamos el auditorio temprano porque hay un evento distinto a este. Entonces vamos a dar un espacio para unas 2 preguntas. Pasamos la palabra al doctor Salas Figueroa. Bueno, yo tengo 3 preguntas. La primera es, en el caso de la simulación, ¿cómo estimaron los parámetros? Y dentro de esa misma pregunta es el hecho de la estimación del parámetro, pues hay cierta variación. Si estudiaron, digamos, la implicación de esa posible variación en el resultado final. La segunda es, ¿cómo verifican que de veras un movimiento browniano ahí es apropiado? Y la tercera es si usaron alguna técnica de reducción de varianza para mejorar los resultados. De antemano, muchas gracias. Bueno, con relación a estas dudas, bueno, a partir de estas ecuaciones de los depósitos y los créditos, este modelo de simulación Monte Carlo nos permite una amplias posibilidades para incorporar distintos tipos de ecuaciones estocásticas. El modelo que está presentado aquí es utilizando el modelo más sencillo que parte de la ecuación de Basichek. Entonces, la estimación de los parámetros se basa en un modelo simple de regresión. Pero, por ejemplo, podemos incorporar, de hecho ya se nos ha ocurrido, pero está en investigación, que podemos incorporar otro tipo de ecuaciones que sean un poco más vinculadas con el comportamiento realmente de los activos o de los pasivos. Por ejemplo, podemos incorporar, no sé, algún otro tipo de ecuación, e incluso, por ejemplo, algunos dicen que puede ser una distribución con saltos de Poisson, puede ser una distribución geométrica, no sé, para modelar el comportamiento de estas variables. Por el momento nos quedamos con esa forma más simple, pero también lo que sí hicimos es comprobar los errores en el momento de que tenemos los resultados de la simulación. Comparamos los resultados obtenidos con los errores a partir de ciertas ecuaciones específicas. Por ejemplo, el error cuadrático medio simplemente es del resultado general que obtuvimos, qué tan diferente o qué tanto se aleja del resultado observado, que es como el promedio, la variación promedio de los resultados observados en todo ese periodo, desde el año 2002 hasta el año 2012. Sí, necesitamos hacer, por ejemplo, otros tipos de extensiones para incorporar el análisis de la variabilidad. ¿Más preguntas? ¿Hay más? Bueno, pues entonces terminamos por hoy el evento y le damos un aplauso a la doctora Abigail, por favor. Entonces nos vemos mañana en la